Hola, ¿cómo están todos? Bueno, este video es la continuación de otros dos videos que vengo haciendo de Vipassana, el curso de 10 días, que es muy conocido. Y si no has visto los anteriores, ve los primeros para que vayas aprendiendo en orden. Aquí voy a hablar de mi experiencia, cómo me fue en el curso, qué tal me pareció, lo que viví, ya desde el punto de vista netamente personal. Para los que les interese, los que les quieran saber un poco los insights, como que lo que yo viví aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Ok, primero el curso, como dije en el video 1, ya yo venía interesándome en el budismo y lo vi como una oportunidad, una especie de reto. Para mí fue como un reto el estar 10 días, creo que era lo que más me llamaba la atención, ¿no? Los 10 días sin hablar y tal. Aunque me di cuenta que no me costó tanto, al principio sí era súper raro, por ejemplo, cuando tenía situaciones en la comida o en el baño que quieres pedir permiso y es como que no puedes decir nada. Entonces al principio era raro, pero te acostumbras, porque aparte que el silencio es algo que te dicen que es para que estés 100% introspectivo y obviamente no hablas, pero tu mente empieza a viajar y todos los problemas que venías trayendo recientes, las cosas de trabajo, las conversaciones, lo último que estabas hablando es como lo que se te queda. Y a mí me pasó mucho que la mente la tenía, pero no fue sino hasta el día 5 que yo logré, digamos, tener una meditación 100% la hora completa, enfocado nada más en la meditación y no tuve, digamos, que palabras por ahí, recuerdo, conversaciones, canciones, cosas que se te vienen a la mente, ¿no? Pero digamos que el silencio fue bien importante y te lo remarcan muchísimo porque es lo que te permite estar introspectivo. Entonces uno vive todo el tiempo hacia afuera, hablando, conversando, leyendo y tal. Y cuando estás contigo, en estas prácticas de meditación empieza a aflorar todas esas creencias raras, pensamientos súper locos que tú dices, wow, esta vaina está pasando por mi mente. Y claro, ¿por qué es tan importante? Porque aparte otra cosa es el horario. Entonces quiero hablar del horario porque te tienes que despertar a las 4 de la mañana. Entonces imagínate, después de meditar, te acuestas súper cansado porque estás todo el día sin apoyar la espalda. 12 horas sentado sin apoyar la espalda, llegas en la noche súper reventado y es como que no estás ni terminando de agarrar el sueño y ya pliqui, 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 te despiertas otra vez y vamos. Yo hice el curso en Cusco, que es frío, el clima es frío, es temporada de lluvia, entonces te despertas con ese frío, temporada de lluvia, todo el mundo tiene que cepillarse y ir al centro de meditación y así como te levantaste, te vuelves a sentar otra vez y son 2 horas ahí pácata meditando. Entonces al principio es bien rudo. Yo sabía que el tema de los dolores de las articulaciones iba a ser como que algo principal. Y lo fue porque ya después, el cuarto día, por ejemplo, que empiezas a entrar en Vipassana, la práctica Vipassana, que es observar todo el cuerpo, te piden que no te muevas y ahí es como que wow. Todos los dolores comienzan a salir, pero tú, anicca, todo pasa. Anicca significa la ley de la impermanencia, que es que todo lo que nace tiene que morir, todo lo que surge desaparece. Y eso es lo que yo más, digamos, rescato del curso, es que de verdad te hablan de que existen 3 formas de aprender las cosas, ¿no? Y lo voy a leer en el folletico que tengo porque es muy importante. Eso tiene que ver con el paña, que es la parte de la sabiduría que les explicaba. Entonces dice que tú puedes aprender algo, tú puedes saber algo de 3 formas, ¿no? Por un lado está el Sutta Maya Paña. El Sutta Maya Paña es aprender por la sabiduría de otros. Es decir, te dicen el Buda dijo esto y vivió esto y tú lo aprendes, wow, claro, Cristo vivió esto, la Biblia, por ejemplo, te aprende toda la sabiduría de todas las otras personas, entonces tú lo aprendes por eso, te lo dice un profesor, entonces, ok, aprende. Entonces, digamos, una forma de aprender. Por otro lado está el Cinta Maya Paña, que tiene que ver con el razonamiento, con aprender porque, como te lo pone aquí, la comprensión intelectual. Lo razonas, te dicen algo, le das vuelta, es razonable, lo aprendes, ¿no? Entonces como que, pero es netamente mental. Después viene la tercera parte, que digamos que es cuando se termina de culminar el aprendizaje o cuando se termina de asentar la sabiduría, que es con el Bhavana Maya Paña. El Bhavana Maya Paña es cuando aprendes por la experiencia y de eso es lo que se trata este curso, es que tú aprendes
porque experimentas la situación. O sea, tú aprendes que todo lo que surge termina porque netamente tú estás en la meditación y tienes un dolor, y a través de la observación y la ecuanimidad desaparece. O sea, no es magia, es una ley de la naturaleza, literalmente. Todo lo que surge desaparece, y esto es algo que lo aprendes cuando estás en la meditación, y a mí me cambió porque ya yo venía leyendo todas estas cosas del budismo, y es como que todo lo que lees los vas viendo, es como que ves cómo funciona el deseo. Por ejemplo, me pasó que tuve una experiencia muy brutal con la meditación en un momento que sentía puras sensaciones agradables, corrientes así por todo el cuerpo, súper rico, como que wow, brutal. Y de repente en la próxima meditación ya tú quieres volver a sentir eso, entonces tú dices, ajá, quiero sentir electricidad, entonces tú ves que no sientes nada y lo que te da es un dolor de espalda que te está matando, y tú como que, ay, y empiezas a frustrarte. ¿Por qué? Porque tienes un deseo, quieres una experiencia agradable, pero aquí te enseñan que tienes que ver la realidad tal como es, no como quieres que sea. Por eso es importante que no tengas visualizaciones, que no tengas mantras, porque cuando tú estás visualizando o estás recitando mantras, tú estás proyectando algo, tú estás, digamos, sugestionándote algo, y aquí netamente estás viendo, observando. Y si tienes dolor, papá, tienes dolor. O sea, esa es la realidad tal y como es ahorita. Y una de las características de esa realidad tal y como es ahorita es que es impermanente. Se va a desaparecer. Entonces entiendes que esto se va a desaparecer, este video se va a acabar, ¿entiendes? O sea, es una ley. Entonces aprendes a esas cosas y ves cómo se va el dolor, y es como que wow, parece magia y es algo natural, pero a veces uno está tan metido en la mente, desarrolla tanto apego a algo o tanto rechazo, que estás todo el tiempo, no, no quiero esto, no quiero esto, no quiero esto, y no entiendes que es normal, que está ahí, que tienes que aceptarlo, que es la realidad y que se va a ir después, tranquilo. Entonces esto es algo que aprendes netamente meditando, y a mí de verdad que fue uno de los aprendizajes, digamos, mayores, ¿no? Otra cosa también que aprendí es que ser vegano no es difícil, por ejemplo, o ser vegetariano. No me molestó ni esto la comida, me comí todo, nunca sentí que necesitaba carne. Me di cuenta que lo difícil es cuando estás, por ejemplo, en la calle, tienes hambre y quieres comer, y obviamente meterte en un restaurante vegano es caro, y es como que lo primero que hay siempre va a ser comida rápida, siempre va a ser golosina, chuchería, y ahí es donde está el tema, en el tema de la mente, o porque ay, no tengo más nada que comer, entonces tengo que elegir esta opción que no es saludable, obviamente, y ahí es cuando caes en el sistema, ahí es cuando caes en la trampa y te haces daño comiendo, porque esa comida no te va a caer bien, entonces tienes gases, te sientes mal, te sientes hinchado, te dan dolores de cabeza y tal, y uno se aprende a vivir todo el tiempo enfermándose, crees que es normal estar enfermándose, crees que es normal estar teniendo dolores de cabeza, teniendo problemas para ir al baño, sentirte pesado, sentirte con flatulencia, porque es así siempre, ¿verdad? Pero no, cuando tienes una alimentación saludable, esto no ocurre, te sientes súper ligero, te sientes tranquilo, te sacias y no tienes necesidad de estar comiendo dulce después de la comida. Y esto fue algo que me di cuenta que en realidad es como que es más el prejuicio que uno tiene por las creencias súper antiguas, que comimos carne desde la época de los cavernícolas, entonces es como que claro, ya es algo muy arraigado. Y por eso crees que es fundamental, y que ay, porque es que es rica la carne. Sí, obviamente es rica, tenemos tanto tiempo comiéndola que le agarramos el sabor y nos gusta, pero no es buena. Entonces como que aprendes la importancia de no comer esas cosas que te hacen daño, procesadas o las carnes. Y la experiencia en la meditación es otra. O sea, para los que hemos meditado y comemos carne, yo me di cuenta cómo de verdad sientes el cuerpo pesado, y esto estaba natural. Y cuando ya tienes varios días con este tipo de alimentación, la sensación de liviandad y de que eres súper, digamos, sano, como limpio, que estás limpio y que no tienes como que una... Yo pensaba, por ejemplo, que si comías poca, que si no comías carne ibas a ser como un vegetal, así todo adormecido, y todo lo contrario, o sea, tienes energía normal. Y esto también fue como que me di cuenta experimentándolo, ¿no? Metiéndome en este reto, así que ahora no como nada de carne, y de verdad fue súper bueno, tanto así que en lo que yo termino el curso me tomé una cerveza con unos amigos saliendo, y casi íbamos a brindar porque lo logramos, estuvimos un tiempo súper limpio, bueno, una cervecita no cae mal, y la cerveza me cayó
no me embriagué, pero sí, digamos que al día siguiente amanecí como si me hubiese tomado 6 cajas de cerveza, una cosa así. O sea, súper mal del estómago, dolor de cabeza. Era como que, wow, me tomé una cerveza nada más, así como símbolo de brindis. Y te das cuenta que el cuerpo estaba tan limpio que entra el alcohol y de verdad sientes la intoxicación y dices, es que te das cuenta que es un tema social aceptado y que tomas porque, bueno, porque es así afuera. Pero cuando te logras salir del alcohol un tiempo, también te das cuenta de lo dañino que es cuando lo vuelves a ingerir después que estás tan sensible. Que eso es otra de las cosas que voy. Cuando termina el curso, estás tan limpio, la mente está purificada literalmente, no estás tan desconcentrado, no estás pensando en cosas que no quieres, digamos que estás en un estado así como que... y obviamente, claro, después hablar de cuando empiezas a hablar, pero todos los estímulos los agarras tanto que después que yo tuve bastante tiempo hablando, llegué a la cama y me acosté en el hotel después que salí del curso y me dolía la garganta así horrible. Tocaban música en una plaza que estaba cerca del hotel donde yo estaba y sentía como me retumbaba la cabeza. O sea, estabas demasiado sensible porque de verdad estás en ese estado tan ecuánime que todo te afecta. O sea, yo llegaba a un punto donde ya yo estaba normal y cerraba los ojos y entraba como en meditación. Ya empezaba como a tener sensaciones por el cuerpo y tal, a sentir la cara así como que estás con los sentidos demasiado agudos. Y por eso una de mis recomendaciones para los que hacen el curso es que cuando salgan se reincorporen lentamente, o sea, no empiecen a hablar con todo el mundo, ni empiecen a comer lo que no comían antes, porque les va a caer mal y van a sentirse demasiado abrumados. Pues por lo menos yo me sentí así, ¿no? Obviamente. Otra cosa que me gustó bastante, que no me voy a extender en este video, pero fue el tema de la astrología, porque a mí me encanta la astrología, soy astrólogo, y obviamente entendí mucho el tema de los planetas transpersonales y la importancia de Saturno, por ejemplo. Sé que a lo mejor no todos en este video están familiarizados con la astrología, pero vi la importancia de pasar por Saturno antes de llegar a los transpersonales. Ahorita con la astrología moderna hay mucho énfasis en Urano, en lo innovador, en la tecnología, en Neptuno, la gente que quiere entrar en estados alterados de conciencia, que el amor incondicional y tal. Pero es importante Saturno porque es importante siempre la disciplina y la seriedad. Y para tú poder tener una buena relación con esta energía de disolución del ego, de las ideas innovadoras, del futurismo, es importante que tú aprendas las leyes de la naturaleza. Que eso es algo que me quedó claro así que lo viví en la meditación. Ya uno lo viene intelectualizando, cosas como el karma. Es algo que se experimenta mucho cuando te pasan cosas que no te gustan, pero te das cuenta que tú las estás haciendo también, a veces con el pensamiento. Y eso es una ley que está, pues igual que la ley de la impermanencia, es algo que lo experimentas cuando se te van los dolores. Entonces, todas las leyes tienen que ver con Saturno, la aplicación de las leyes. Entonces, cuando tienes una vida de disciplina, de esfuerzo, de austeridad, que es algo muy saturnino, te das cuenta que empiezas a experimentar los transpersonales, la disolución del ego, la electricidad por todo el cuerpo, que eres puras partículas, que eres puras corrientes, puras vibraciones. Y es importante por eso tener reglas, esforzarse, tener una disciplina para que tú puedas experimentar toda esa disolución. Yo como soy muy pisciano, siempre me incomodaron las leyes, las normas, lo tradicional. Y este retiro me dio un aprendizaje muy importante, que es que también hay que tener disciplina, incluso para la espiritualidad, incluso para meditar hay que tener cierta rigurosidad. Y es a través del dominio, digamos, o la aceptación de las leyes del karma, de las leyes de la disciplina, del esfuerzo, la de firme determinación, que no decir mentiras, por ejemplo, no matar animales, ¿okay? No tener prácticas sexuales inadecuadas, también muy importante. Y te das cuenta que al principio lo ves como que, no, estos monjes o esta gente que bla, 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 que porque viven siempre en un monasterio y tal, entonces por eso ellos pueden hacer esas cosas, pero te das cuenta de la importancia de tener estas limitaciones o esta austeridad para que tú puedas disfrutar de, digamos, una recompensa luego, que es el entendimiento, sentir que se va el sufrimiento, ¿no? Otra cosa también importante que quiero aclarar es que a veces uno tiene sensaciones muy chéveres en la meditación y entonces, claro,
piensas que tienes una sensación chévere y ya se acabó todo el sufrimiento, y no, después que tienes, y eso te lo explican, una sensación chévere, que se te va el dolor, por ejemplo, luego te surgen dolores nuevos. Entonces a mí me pasó que tenía dolores fuertes en las articulaciones, me concentré en la ecuanimidad, como que no generar rechazo al dolor, y sentí como se fue el dolor y empezaron a venir sensaciones agradables por el cuerpo. Y después en la meditación del siguiente día empecé a tener dolores más fuertes, que eran dolores internos en el pecho, como que me tocaban así por dentro y me daban vueltas por las costillas, fue súper desagradable. Era más como de los órganos, así el dolor, y te das cuenta de que bueno, que se liberan sankaras, lo que llaman, que son las reacciones de aversión, pero luego surgen nuevos dolores. Entonces es como que un trabajo que vas a hacer siempre, no es algo del momento que, ay, sí, viví una sensación increíble y ya todo de ahora en adelante es increíble, sino que tienes que volver a trabajar otras cosas. Pues es un camino constante que poco a poco te va llevando a esa liberación, o a dejar de sufrir, o a tener una vida, digamos, más plena, ¿no? Que no la tienes en el final de los 10 días, no es que terminan los 10 días y ya eres un santo y tal, iluminado. Nada de eso, o sea, eso es un camino de toda la vida y es algo que tienes que repetir, que tienes que seguir aplicando en tu casa. Entonces no crean que es algo como que el curso milagroso que vas y sales como si nada y ya. No, vas, sientes un beneficio y ahora toca aplicarlo en la vida cotidiana. Eso es muy importante también que lo tengan en claro. Entonces mis recomendaciones son simples. 1. Que sigas las reglas, pase lo que pase, las reglas son muy importantes. Tienes que seguir las reglas. Si no, no vas a experimentar, digamos, la meditación como es. Para los que hagan otro tipo de meditaciones, otro tipo de rituales, no los hagan. No es necesario que renuncien a sus creencias si son muy fieles a una iglesia, a una religión. No hace falta que dejen de ser creyentes, pero para el curso que no mezclen las cosas. Eso es muy importante. Otra cosa importante que les aconsejo a los que ya meditan: no mediten apoyados, porque así están todo el tiempo descansados. Entonces tienen que estar siempre con la pose erguida, y es importante que lo practiquen porque van a estar 12 horas así parados sin apoyar la espalda, y es importante que desarrollen un poquito de estabilidad. Tampoco tienen que ser unos verdugos así que 5 horas con la espalda recta, pero sí es importante que ya integren esto, ¿no? Otra cosa importante, el cojín con el que te sientas. Me imagino que dependiendo de los centros tendrán más o menos cojines. Siempre te van a dar uno base, obviamente. No te van a poner en el piso de una, pero siempre es importante que lleves tus cojines. Entonces te recomiendo que practiques meditar en el piso con cojines para que estés acostumbrado y luego vayas a la práctica, digamos, ya preparado con algún cojín que te dejen que llevas cojines. Y el último consejo que les quiero dar es: cada experiencia es personal. Entonces no se basen en lo que yo les estoy diciendo netamente. Yo les di algunas cositas que se me vinieron a la mente y tal, cómo me fue, qué me pareció. Pero es importante que sepan que la experiencia que van a vivir es 100% personal. Incluso el mismo profesor siempre te va a estar sugiriendo o te va a estar induciendo a que la respuesta la tienes tú. O sea, te enseñan la técnica y sigue las reglas, importante, pero la experiencia que tengas es tuya netamente. Tú solo sabes cuáles son tus problemas. La meditación y la técnica te va a dar cuenta, te va a ayudar a que te des cuenta de cuál es tu dolor. Si eres más de aversión, si eres más de deseo, si eres más de pereza, si eres más de agitación, de duda, que estás todo el tiempo dudando, o tienes demasiada ansiedad, y eso se te va a, digamos, a exagerar. Y ahí es cuando te vas a dar cuenta si estás todo el tiempo, ay, no quiero ir, no, qué fastidio, me voy a salir. No, podemos despertar un poquito más tarde, pero llegar un poquito más tarde. Entonces ahí te das cuenta que lo tuyo es la pereza, por ejemplo. Entonces tienes que trabajar eso. Y eso poco a poco se te va a ir aflorando. Te recomiendo que prestes atención a las charlas. A mí personalmente me daban demasiado aliento. Yo llegaba así ya harto, y eso que a mí me interesaba la práctica, y estaba como que me voy a concentrar, voy a hacer todas mis cosas y tal. Y llegaba ya a las 8 de la noche como que, por favor, ¿hasta cuándo este curso? Y después hablaba Goenki y te explicaba la vaina, y siempre me respondía las dudas que tenía. Yo decía como que, bueno, mañana saco una cita con la profesora porque es que no entiendo por qué hay que hacer esto así, si no pasa nada y no sé qué. Y después venía la charla y como que me aclaraba todo. Las charlas después están por ahí, te las dan como para que las vuelvas a escuchar, y hay un montón de literatura, pero la técnica de meditación es la importante.
Lo otro, no intenten aprender Vipassana antes de hacer el curso de los 10 días porque obviamente tienen que hacer las cosas por parte. Entonces, si bien este video es importante para que tengan alguna idea, no se tomen esto como la única verdad. Para aprender Vipassana tienes que hacer el curso. Entonces les recomiendo que hagan su curso de 10 días. Tranquilos, si sabes astrología, sabes que tienes energía pisciana de casa 12, un Neptuno ahí bien aspectado con los planetas personales como el Sol y la Luna, te recomiendo demasiado que hagas esto. De verdad, vas a sentir mucho beneficio. Si no sabes astrología, están otros videos del canal para que aprendas, voy a subir más cosas. Va a ser el centro, voy a combinar ahora astrología con budismo porque las dos me gustan mucho y ahora que tengo todo esto de Vipassana es como que estoy más emocionado con el budismo que antes porque digamos que sí sentí una mejora a nivel de meditación. Entonces bueno, me queda poca batería, así que nada, muchas gracias, pendiente de los otros videos, pendiente de las redes sociales, @ctranspersonal. Dime qué te gustó, dime qué no te gustó, qué quieres escuchar, qué quieres que hable, astrología, budismo, háblame, te respondo, te quiero, amor incondicional. Que te vaya bien, nos vemos.